Pero la paz integral en Colombia no es una conversación exclusivamente entre cúpulas armadas. Este tema lo he venido discutiendo desde hace años. Yo fui integrante de un grupo armado y estuve en una negociación de paz entre las cúpulas armadas del Estado y las nuestras. No, la paz hoy no se puede concebir exclusivamente como una negociación entre unas agrupaciones ilegales y el Estado colombiano. Quizás parte de las fallas del proceso de la FARC tienen que ver con este tema, con esta concepción. Resulta que es que la paz no la hacen quienes están armados solamente, la hace la sociedad. La paz es un proceso social. La paz es un acuerdo social. No excluye a la sociedad. No se puede excluir a la sociedad. Es más, la sociedad no es una simple invitada a un acuerdo de paz. Para que aplaude o para que vote después en un plebiscito si está de acuerdo o no, no creo eso. La paz es la sociedad es el protagonista central de un proceso de paz. La paz se hace entre la sociedad. Y eso es lo que se llama el pacto. Acordar es pactar. Lo que estaríamos proponiendo es un pacto social. Luego, el pacto histórico no puede ser un partido. Y aquí creo que empiezan unas diferenciaciones de las maneras como en estos días tan rápidos estamos tratando estos problemas. El pacto no es un partido, no podría serlo, porque al pacto tienen que llegar quienes votan por nosotros y quienes no votan por nosotros. Si lo pongo de una manera un poco estridente, porque a veces las estridencias sirven para la clarificación del tema, el pacto histórico habría que hacerlo con el uribismo, solo que un uribismo desarmado. Quizás, seguramente un uribismo derrotado. No es lo mismo pactar con un uribismo en el poder que con un uribismo derrotado. Pero el uribismo representa algo en la sociedad colombiana. Representa a unos señores terratenientes que aquí en el departamento del Magdalena son dueños y señores del territorio. Representa a unos señores terratenientes que además están ligados al narcotráfico. Representa una visión depredadora, no solo de la naturaleza, que lo es, sino porque se seca la ciénaga. No solamente una visión depredadora contra el Estado, depredan el Estado, eso es lo que se llama la corrupción en términos populares, pero es una labor sistemática, planificada, premeditada y en gran escala de depredación del poder público, bajo formas legales e ilegales, sino que además es una visión depredadora del ser humano. Mata, descuartiza organismos sociales y descuartiza individuos. Una política de la depredación, indudablemente, estando en el poder. Pero sin el poder, tendríamos que plantearnos si los vamos a arrasar, si los vamos a dominar como si hubiéramos ganado una guerra, una victoria militar, si el planteamiento que estamos haciendo es de tierra arrasada, que finalmente lo que significa es venganza, venganza histórica. Las venganzas en la historia de Colombia no han sido sino continuidad de una guerra perpetua. El que gana, el victimario, se transforma en víctima después, y la víctima muchas veces se ha transformado en victimario después. La historia de Manuel Marulanda Vélez y Carlos Castaño es esa historia.
que no es más sino el episodio biográfico de un circuito permanente de venganzas, de violencias, lo decía Gabriel García Márquez. Los colombianos nos matamos por orgullo, ¿no? Nos matamos por venganza. Son venganzas a veces familiares, intrafamiliares, intrarregionales, pero al cabo de las décadas, al cabo de los siglos, han recorrido decenas de guerras civiles en algo que al final se puede resumir en una gran guerra perpetua. La guerra perpetua. La historia de Colombia. Bueno, si no queremos seguir con otros ciclos de violencia hacia adelante, y ya nosotros podríamos ver hoy los balbuceos, los indicios de las nuevas violencias, lo que acaba de acontecer entre el gobierno y las juventudes pobres de Colombia, no es más sino ya la caldera de una nueva violencia que puede surgir en cualquier momento, incluso de una manera irreversible. Si queremos cambiar eso, porque eso es lo que hay que cambiar, entonces nuestra actitud no puede ser la de la venganza, la de la revancha. Nosotros tenemos que proponerle a la sociedad un escenario distinto, el escenario de la reconstrucción, que pasa incluso por la reconstrucción individual, personal de las gentes, por la reconstrucción del territorio, cuya palabra válida no es reconstrucción, sino revitalización, porque tiene que ver más que con una tarea de construcción, que es de constructores, con una tarea de la vida, y que pasa por una reconstrucción vital de la sociedad y del mismo Estado. Entonces nosotros tenemos que poner la sociedad colombiana en el escenario de lo que hemos denominado una era de paz. La opción de que durante décadas, como hicieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, durante décadas hacia adelante, en Colombia no se hable de guerra, no sintamos la guerra, no construyamos la guerra, no hagamos la guerra, no nos defendamos de la guerra, porque no existe una era de paz. Y entonces una era de paz tiene un fundamento, no se puede construir sobre la base de arrasar a otros y a otras, o a lo otro que es la naturaleza, sino que se tiene que construir sobre la base de un pacto de toda la sociedad. Y ese es el pacto histórico, por tanto no es un partido, es una idea de gobernanza. Si se gana la presidencia, esa presidencia tiene que gobernar con un estilo específico que es el de desatar el pacto histórico de toda la sociedad colombiana. Y entonces aquí viene una segunda esfera del análisis. Es obvio que si queremos pasar de un estadio de guerra perpetua, de injusticia social permanente y agresiva, de depredaciones integrales, hacia una era de paz, tiene que haber cambios. Y esos cambios, porque la palabra cambio es bonita, pero se concreta, aterriza en cambios en plural. ¿Cuáles son los cambios fundamentales para construir una era de paz? Álvaro Gómez Hurtado exploró este tema, un poco paralelo a una construcción que también venía en su contraparte, que era el M-19, lo que llamaban el diálogo nacional. Tuvo un momento importante en la historia de Colombia que fue, porque ambos confluyeron, desde el conservatismo Álvaro Gómez, desde la insurgencia, el M-19, y eso se llamó la constituyente. Las dos fuerzas mayoritarias, pues la mayoría la hacían las dos fuerzas, y pactaron
pactaron la Constitución y no excluyeron, no fue un pacto cerrado entre Álvaro Gómez y Navarro, representantes de esas dos fuerzas, sino que fue un acuerdo abierto. En cierta forma, la constituyente del 91 es el precursor de lo que estamos hablando aquí. Por tanto, no la podemos cerrar ni eliminar. Es nuestra bandera. Pero de ahí tenemos que aprender que hubo un intento un poco minoritario en la sociedad, ahí está su falla, arrasado después por la insurgencia paramilitar.